Bueno, buen día, ¿cómo les va a todos? Buen día, Martina. Bueno, rápidamente, antes de... ¿Qué tal? Buen día para todos y para todas. Decía que rápidamente, antes de empezar, o en realidad de continuar con el tema que venía desarrollando la semana pasada, quiero que sepan que de las bolillas a mi cargo, para el primer parcial, que son las bolillas número 6 y número 7, ustedes van a ser evaluados exclusivamente de los temas que yo desarrolle en estos encuentros, ¿sí? O sea que, digamos, respecto de lo que tienen que saber, conocer para el día del parcial, en lo que a mí respecta, ¿sí? Son los temas que de esas unidades yo desarrolle los días viernes, más los temas que introduzca por fuera de esas unidades, como por ejemplo el que estamos analizando en este momento, el que analizamos la semana pasada y que vamos a terminar de estudiar hoy, ¿sí? Eso para que sepan cuál es el temario respecto de este profesor. Por supuesto que después tienen que conocer las restantes unidades, pero eso ya en cuanto a los materiales, en cuanto a las exigencias, en cuanto a qué lecturas van a ser obligatorias, lo consultan con los doctores Jiménez y Blasic, ¿sí? Así que bueno, esa cuestión quería que quedara clara. Si alguno tiene algún wifi ahí que no estaría funcionando correctamente, como me decían, me escribían en el chat, bueno, no se preocupen, esta reunión queda grabada, así que de alguna manera ustedes van a poder acceder a la misma, si no es ahora, en otro momento. Bueno, recuerdan que la semana pasada yo, digamos, instalé el tema del proceso del constitucionalismo. Ese era el tema que habíamos trabajado juntos, y yo había hecho, mientras se van uniendo más compañeros y compañeras, le damos tiempo, había hecho una periodización según la cual yo decía que había 3 etapas claramente delimitadas, ¿no? La primera etapa, a la que denominé preconstitucional, que arrancaba en el siglo XV y se iba a extender hasta las postrimerías del siglo XVIII. La segunda etapa, la etapa del constitucionalismo clásico liberal, que tenía que ver con la experiencia en el mundo desde fines del siglo XVIII y sobre todo durante todo el siglo XIX. Y finalmente decía que la etapa social del constitucionalismo correspondía a el siglo XX y el siglo XXI en curso, ¿sí? Así que ahí teníamos claramente delimitados los 3 periodos, ¿no es cierto?, en los que digamos, identificamos este proceso del constitucionalismo. Lo que vimos la semana pasada fue la primera etapa, ¿sí? La etapa preconstitucional, ¿sí? La experiencia de los siglos XV, XVI, XVII y finalmente siglo XVIII, ¿cierto? Siglo XVIII. Así que estaría descripta, estaría finiquitada esa primera etapa. Con lo cual entramos hoy, y ahora sí arrancamos con el tema del día, arrancamos con el segundo periodo, que tiene que ver con el constitucionalismo clásico o liberal. De tal forma que en el tiempo, contextualizamos como siempre, el contexto histórico es el de fines del siglo XVIII, reitero, y toda la experiencia del siglo XIX. Y toda la experiencia del siglo XIX. Eso en términos de contextualización histórica. ¿Cuándo comienza esta segunda etapa? Esta segunda etapa comienza cuando se sanciona la primera constitución moderna del mundo, ¿sí? La primera constitución moderna del mundo, que fue, sin dudas, la de los Estados Unidos, ¿sí?, en el año 1787. Ahí tenemos la primera
constitución moderna del mundo, la de los Estados Unidos, que va a tener una influencia fenomenal, ¿sí? En buena parte de Europa, pero también, no solamente en Europa, sino en muchos países de Sudamérica, ¿sí? Incluyendo, y sobre todo, el nuestro, ¿no es cierto? La Constitución de Estados Unidos va a ser una de las fuentes, es la fuente, mejor dicho, ¿sí? Más importante de lo que va a ser, finalmente, en 1853, la sanción de nuestra Constitución definitiva, la originaria, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional. ¿Y por qué le reconocemos, digamos, por qué dije Constitución moderna? Dije Constitución moderna porque, digamos, también en la antigüedad hubo constituciones. No es que no había habido constituciones en la antigüedad o que no había habido constituciones en el medioevo. No, no, no. Había habido constituciones antes, ¿no es cierto? Pero solamente le reconocemos el carácter de constitución moderna a el periodo, ¿no es cierto?, que arranca precisamente con la sanción de la Constitución de 1787 en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien había habido constituciones tanto en la antigüedad como en el medioevo, solo le reconocemos el carácter de constitución a aquellos instrumentos, a aquellos documentos, ¿sí?, que fueron ideados para dos cosas. En primer lugar, garantizar derechos, ¿sí? Garantizar derechos. Pero además, para garantizar esos derechos, como medio, digamos, para garantizar esos derechos, las constituciones modernas lo que hacen es delimitar muy, digamos, taxativamente, muy esquemáticamente, muy tajantemente, el ejercicio del poder político. O sea, lo que hacen las constituciones es limitar el poder, para que se entienda, subrayen eso, limitar el poder para garantizar el espacio de la libertad, para garantizar derechos. Y eso solo sucede a partir de la Constitución de Estados Unidos en 1787. Por eso decimos que solo le reconocemos el carácter de constituciones modernas a las que se sancionan a partir de ese momento histórico, ¿sí? Fines del siglo XVIII, concretamente en el caso de los Estados Unidos, 1787, ¿sí? 1787. Por eso los franceses, cuando hagan su revolución, ¿no es cierto?, 2 años más tarde, 1789, entonces recordarán, en 1789 tenemos la Revolución Francesa. Van a sancionar un documento, que es un documento célebre de esa experiencia revolucionaria, que se llamó Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ustedes esto lo estudiaron, ¿sí? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia, 1789. Y hay un articulito ahí muy importante de esa declaración, que es el artículo 16 de la Declaración Francesa, que dice que en una sociedad, ¿sí?, en una sociedad donde no están garantizados los derechos, por un lado, y no está limitado el ejercicio del poder por el otro, no tiene constitución. O sea, fíjense que está diciendo lo que acabo de explicarles, ¿sí? Para que ese documento, para que ese instrumento jurídico-político se llame, le reconozcamos el carácter de constitución, tiene que garantizar dos cosas. Por un lado, ¿sí?, por un lado, el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto?, un espacio reservado a las libertades individuales. Pero por otro lado, ese mismo documento, llamado Constitución, ese instrumento, debe delimitar el espacio del poder. El artículo de la Declaración Francesa al que hacía referencia es el artículo 16, ¿sí?, de la misma. Ahí me preguntaba Martín, bueno, artículo 16, Martín. ¿Sí?
O sea que ese es el concepto de constitución moderna, es decir, del concepto de constitución con el cual se inicia la era de lo que nosotros vamos a llamar constitucionalismo clásico o liberal. Ese instrumento que tiene esas dos cualidades. Garantiza derechos, pero al mismo tiempo delimita el ejercicio del poder político. Y si ustedes observan detenidamente lo que yo acabo de decir en 2 o 3 oportunidades, observarán que allí hay una relación de medio a fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de la Constitución? Garantizar libertades individuales. Ese es el objetivo. ¿Está bien? El objetivo es ese. ¿Para qué la Constitución? Para garantizar libertades, nuestros derechos. ¿Sí? Para eso queremos contar con una Constitución. Para eso tiene sentido. ¿Está? Pero sabemos que la única manera, ¿sí? La única manera de garantizar nuestros derechos, de garantizar nuestras libertades, es limitando, ¿está? Es limitando, ¿qué cosa? El poder político. ¿Y por qué sucede esto? Porque entre libertad y poder hay una permanente, siempre, no importa la época histórica ahora o hace 2000 años. Entre la libertad y el poder siempre existe tensión. Piensen si no, ¿sí? Están en tensión. Son dos fenómenos sociales contradictorios, están en contradicción permanente, están en tensión, la libertad y el poder. En disputa. ¿Sí? Y normalmente lo que sucede es que a mayor acrecentamiento del poder, a ver si alguno se da cuenta, ¿qué sucede? Menos libertad. Menos, exactamente, menos, ¿no es cierto?, espacio reservado, garantizado para el ejercicio de las libertades individuales. Sufre la libertad, ¿está? Cuando se acrecienta el poder. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso, lo de que estamos en presencia de dos fenómenos sociales contradictorios, poder y libertad. Esto lo estudió muy bien un teórico, un ideólogo francés del siglo XVIII, que es, sin dudas, un ideólogo de este proceso que estamos analizando, que se llamó Montesquieu, ¿sí? Ustedes también lo conocen. Montesquieu fue, en su Espíritu de las Leyes, quien introduce la teoría. ¿Qué teoría introduce Montesquieu? ¿Lo saben? ¿Cuál? La división de poderes. La de división, ¿no es cierto?, de poderes, ¿sí? La de división de poderes. Separación o división de poderes, dice Montesquieu. ¿Y por qué dice separación o división de poderes Montesquieu? Porque parte de la idea de que normalmente cuando un sujeto, cuando un hombre detenta con una cuota determinada de poder, la tendencia natural, ¿sí?, es a acrecentar esa cuota de poder. Es decir, que la tendencia natural es a que el poder se extralimite, se desborde. En realidad, lo que analizaba en ese momento, lo que está observando en ese momento Montesquieu, son los regímenes políticos, ¿sí?, que reinaban por entonces en Europa, siglo XVIII, recuerdan, antes de la Revolución en Francia, ¿sí?, lo que tenemos normalmente en Europa son monarquías de qué carácter. Monarquías absolutas. Correcto, monarquías absolutas. Eso está observando Montesquieu, ¿sí? Está observando el poder absoluto, está observando el poder omnívodo. Y claro, esos regímenes políticos, ¿sí?, significaban o representaban la negación misma de la libertad, de las libertades individuales. El poder absoluto es un poder discrecional, ¿no es cierto? Es un poder arbitrario, es un poder omnímodo, no tiene límites. Bueno, Montesquieu dice, no, tiene que tener límites, porque si no tiene límites, si no se debilita el poder,
¿sí? Sufre la libertad, lo que estoy diciendo acá. No podemos garantizar las libertades individuales. Y entonces es que él descuelga esta teoría. Él dice, ¿cómo hacemos para debilitar el poder? Bueno, la manera de debilitar el poder va a ser dividiéndolo, ¿está? Dividiendo sus funciones. Es decir, adjudicándole a tres áreas diferentes cada una de las funciones del poder. De tal manera que quien administra el Estado no va a legislar ni va a juzgar, ¿sí? O sea, si administra, no legisla ni juzga. Si legisla, no administra ni juzga. Y si juzga, no administra ni legisla. Es decir, hay tres áreas claramente delimitadas a las que hoy denominamos, respectivamente, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Y esto es nuevo. Eso en ese momento es nuevo, novedoso. Y algo más, dice Montesquieu, porque no es ingenuo. No solamente hace falta que le otorguemos a cada una de estas tres áreas cada una de las funciones esenciales del poder, es decir, la administración, la legislación y la judicatura, sino que hace falta algo más para que el sistema, digamos, sea eficaz, para que cierre. Hace falta que el poder ejecutivo sea independiente respecto de los otros dos poderes y así sucesivamente. Que el legislativo sea independiente respecto del ejecutivo y el judicial y sobre todo que el poder judicial sea independiente respecto de los poderes ejecutivo y legislativo. Es decir, que además de dividir el poder, nosotros tenemos que garantizar la independencia de cada una de estas tres áreas. Tienen que ser áreas independientes, una de las otras. ¿Para qué? Para que efectivamente cada una de esas áreas recíprocamente controle a las otras. Es decir, para que haya control del poder. ¿Sí? Solamente si hay control del poder, entonces ahora sí, la teoría cierra y los derechos individuales, las libertades individuales, podrán tener efectiva vigencia. Muy bien. Entonces, con esta segunda etapa del constitucionalismo clásico o liberal, ¿sí?, se inicia la era de las constituciones modernas. Reitero, si le ponemos fecha de nacimiento a esta segunda etapa, decimos conjuntamente con la sanción de la Constitución estadounidense en 1787. Ahora bien, esta segunda etapa del constitucionalismo clásico liberal presenta una serie de rasgos que tenemos que conocer, una serie de características. Vamos a ver cuáles son las características más salientes de esta segunda etapa. En primer lugar, a partir de esta etapa, se instauran los estados de derecho en el mundo. Estados de derecho. Es decir, que son estados que están regulados por el derecho, que están regulados por las normas, empezando por la norma fundamental, que se llama Constitución. Esto implica un cambio abrupto con el modelo vigente hasta ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había estados de derecho, sino que lo que había, ¿sí?, monarquías absolutas mediante, ¿sí?, lo que había eran estados autocráticos.
que implican la negación del Estado de Derecho. Hasta ese momento, estados autocráticos, no estados de derecho. Esto es nuevo, que el Estado esté regulado por las normas, empezando por, reitero, la Constitución y siguiendo por las leyes. En segundo lugar, y esto es muy importante desde el punto de vista de la justificación del poder, a partir de esta segunda etapa del constitucionalismo, se impone el principio de la soberanía popular. Es decir, a partir de ahora, el que otorga el poder es el pueblo. Es decir, estamos en presencia de una teoría ascendente del poder. ¿Por qué ascendente? Porque el pueblo confiere el poder. ¿Está? El pueblo es el que confiere el poder a sus representantes. ¿Sí? Esto es la soberanía del pueblo, o la soberanía popular. ¿Cómo había sido hasta ese momento? Hasta ese momento, ¿sí?, había estado vigente el principio de la soberanía del monarca, del rey. Es decir, una teoría descendente del poder. No ascendente, sino descendente. Pregunto, a ver si se dan cuenta, ¿por qué teoría descendente del poder? ¿De dónde provenía el poder? De Dios. De Dios. Correcto, del cielo. ¿Está? De Dios. O sea, era el cielo, era Dios, el que de alguna manera legitimaba a ese monarca, ¿no es cierto? Le otorgaba el poder, los atributos del poder, ¿sí? O sea que esas teorías descendentes del poder son reemplazadas, principio de la soberanía popular mediante, por las teorías ascendentes del poder. Es el pueblo el que confiere los atributos del poder. ¿Sí? Segundo rasgo, entonces, de esta etapa clásica o liberal del constitucionalismo. Tercer rasgo, lo dijimos, insisto sobre el particular. Ahora tenemos división de poderes. Frente al esquema anterior, donde el poder era omnímodo, poder absoluto, ¿sí? El de los reyes era un poder omnímodo, un poder absoluto, un poder indivisible. No, acá se intenta, a través de la teoría de la división de poderes, ¿sí?, la teoría de la separación de poderes, debilitando el poder, ¿sí?, garantizar el espacio de la libertad. Garantizar el espacio de la libertad. Y este es el cuarto rasgo, ¿sí?, si prefieren, de esta etapa del constitucionalismo. Cuarto rasgo es precisamente la de que se garantiza un espacio de la libertad para los ciudadanos. Hay un espacio de la libertad allí que aparece garantizado. Pero fíjense que yo lo estoy separando a estos dos rasgos de una manera ideal, pero están interrelacionados, comprenden lo que digo, ¿no? O sea que el rasgo número 3, la división de poderes, la limitación del poder, ¿sí?, es una suerte de herramienta para garantizar el rasgo número 4, ¿entienden? ¿Sí? Sí. Que es, ¿qué cosa? Garantizar ese espacio de la libertad, ¿entienden? O sea, hay una vinculación dialéctica entre el rasgo número 3 y el rasgo número 4. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Camila me dice que sí. Bueno, me quedo contento entonces. Sí, la libertad es una consecuencia de la división de poder. Sí, no, la libertad es un objetivo, ¿sí?, que se propone el sistema político, ¿está bien? Ahora, ¿cómo garantizo yo ese espacio de la libertad? La única manera que tengo es poniéndole un dique de contención al ejercicio del poder. ¿Está? Eso es lo que estamos diciendo. Hay una relación de medio a fin entre la limitación del poder, medio, y la garantía de los derechos, fin, u objetivo, lo que es lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Próximo rasgo. Algo más, para que lo vean claramente. Fíjense
que la Constitución argentina, ¿sí? Ustedes saben esto, por más que no hayan analizado todavía, no las hayamos analizado en detalle, seguramente te lo vamos a hacer en la segunda parte del curso, ¿sí? Con motivo, digamos, de las segundas, a partir de la unidad número 9, en detalle. La Constitución argentina, pregunto, ¿tiene dos partes o no tiene dos partes? Sí, dos partes. Dos Parte partes. orgánica y Una dogmática. parte que llamamos genéricamente parte dogmática, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Y una segunda parte que se llama parte orgánica. ¿Es así? Sí. Sí, es así. Bien. La parte dogmática, ¿sí? ¿A qué está reservada? Declaraciones de hecho y garantías. Bien. ¿Y la parte orgánica a qué está reservada? Nuevos derechos. Tercera generación. No. La parte orgánica. No, las La atribuciones al organización del gobierno. poder. Ah, atención al La organización, Alejandro Igarza me dice, organización del poder. O sea que no cabe ninguna duda, ¿sí? Que en las constituciones modernas, esto que yo estoy diciendo en términos teóricos, queda perfectamente plasmado, ¿entienden? ¿Sí? Quedan claramente, perfectamente delimitados los dos espacios. El espacio de la libertad, parte dogmática de la Constitución, y el espacio del poder, parte orgánica de la Constitución. ¿Sí? Y eso es nuevo para el siglo XVIII, fin del siglo XVIII y el siglo XIX. Es algo novedoso. Hoy ya no es novedoso. En ese momento era novedoso. ¿Sí? Próximo rasgo. Derechos. Hablé de derechos hasta ahora, pero no dije cuáles. Entonces vamos a ver qué derechos son los que se consagran en esta etapa del constitucionalismo clásico o liberal. Sería el quinto rasgo. Porque como ustedes se imaginan, el derecho es una categoría histórica. ¿Qué significa que sea una categoría histórica? Que no, digamos, no se consagran derechos de una vez y para siempre. ¿Entienden? ¿Sí? Y se cierra con llave el capítulo de los derechos. No. Digamos, a medida que la sociedad va evolucionando, ¿no es cierto? ¿Sí? Presenta nuevas necesidades, ¿sí? A satisfacer. Y esas necesidades normalmente terminan plasmándose en derechos, ¿sí? Reconocidos por la norma. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es que cuáles son los derechos que en esa instancia histórica se van a reconocer. Vamos a ver cuáles son. Se denominan genéricamente derechos individuales o derechos civiles. Pero si nosotros, ¿sí?, queremos identificar cuál es la clase social que se ve beneficiada directamente por la consagración de esos derechos, no cabe ninguna duda que estamos en presencia de los derechos en que la burguesía, como clase social, está interesada en consagrar. Y en este sentido, no hay que perder de vista que la Constitución, o sea, el instrumento, ¿sí?, constitucional, la Constitución misma, es un instrumento de la burguesía en ascenso. ¿Está? Por eso se consagra, aparece en las constituciones modernas, a partir de fines del siglo XVIII, cuando precisamente, ¿sí?, se derrota definitivamente al antiguo régimen, ¿sí?, empezando por el modo de producción feudal, que va a ser reemplazado por el capitalismo, ¿sí?, como modo de producción. ¿Está claro? Por lo tanto, es un instrumento de la burguesía en ascenso, es un instrumento, constitución digo, ¿no? Es un instrumento de la burguesía triunfante por entonces, como clase social. Y entonces, los derechos que se garantizan son los derechos que dije individuales o civiles, que son básicamente los derechos a la vida, el derecho de propiedad privada, y las libertades individuales más genéricas. Cuando digo más genéricas, me refiero a las libertades políticas. La libertad política es, por ejemplo, la libertad
de expresión, esa es una libertad política, ¿sí? O la libertad religiosa, esa es una libertad política. Pero no solamente libertades políticas, sino además libertades económicas. Por eso, la burguesía aquí interesada en consagrar estas libertades. Libertades económicas que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de comercio o la libertad de industria. ¿Está? Libertades económicas, no solamente políticas. ¿Está bien? Próximo rasgo, que es el sexto, tiene que ver con garantizar un principio que se denomina principio de seguridad jurídica. ¿Y qué significa este principio de la seguridad jurídica? Significa que se instala una garantía según la cual las personas tienen un conocimiento anticipado de cuáles son las reglas de juego. Es decir, de cuáles van a ser las consecuencias que sus actos habrán de tener de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Es decir, que cuando yo, digamos, llevo adelante una determinada conducta, ¿sí? En el momento que estoy, digamos, llevando adelante esa conducta, yo ya sé, yo conozco cuáles pueden ser las consecuencias de esa conducta. ¿Se entiende? Esto se llama seguridad jurídica. ¿Sí? Conocer de antemano cuáles son las reglas de juego de la sociedad en la que vivo. ¿Sí? Esta garantía de la seguridad jurídica se sintetiza en un postulado según el cual, que aparece en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, y ese postulado enseña que todo lo que no está jurídicamente prohibido, ¿qué está? Permitido. Pregunto. Permitido. Está permitido. Todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Eso es lo que enseña. Muy bien. Próximo rasgo. Vamos al séptimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sería el séptimo, ¿no? Bueno. Y el séptimo. Próximo rasgo tiene que ver con qué modelo de estatal, con qué modelo estatal, ¿sí? Nos encontramos en esta etapa clásica o liberal del constitucionalismo. Y el Estado que se consagra por entonces no podía ser de otra manera, porque la filosofía política que reina durante todo el siglo XIX va a ser la filosofía política del liberalismo, ¿sí? Del liberalismo político. Por lo tanto, el modelo de Estado que se consagra por entonces es un modelo estatal liberal. Y ese modelo estatal liberal se lo llama también Estado mínimo o Estado gendarme. Estado mínimo o Estado gendarme. ¿Y por qué es un Estado mínimo? Es un Estado mínimo porque solamente se le exige muy pocas, digamos, que garanticen muy pocas áreas.
de la actividad social. Por eso mínimo. Muy pocas áreas. Y se lo llama gendarme porque esas pocas áreas que se le exigen a ese modelo estatal tienen que ver fundamentalmente con la seguridad de los ciudadanos. La seguridad de los ciudadanos. Por eso gendarme. Concretamente, lo que se le exige es que garantice la seguridad interior, ¿no es cierto? La seguridad de cada uno de los ciudadanos, desde el punto de vista, digamos, interior al propio Estado, y que garantice la defensa del Estado. Esto es respecto de eventuales ataques exteriores. O sea, seguridad y defensa. Por eso es un Estado gendarme, ¿entienden? ¿Sí? Por eso lo llama así. Porque se le exige prácticamente solo seguridad y defensa. Muy bien. Antes de entrar al octavo rasgo, tenemos que introducir algo que hasta ahora no hice referencia y que es muy importante, ¿sí? Y tiene que ver con que para fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, revolución industrial mediante, se ha constituido, de alguna manera lo insinué, se ha constituido un nuevo modo de producción, ¿sí? Un nuevo modo de producción, que se va a llamar capitalismo. Nuevo modo de producción. Y el modo de producción capitalista, hasta el día de hoy, normalmente vincula, relaciona a dos clases sociales que son fundamentales en el capitalismo. ¿Cuáles son las dos clases sociales fundamentales en cualquier país o sociedad capitalista? Pregunto. ¿Cuáles son? Burguesía y proletariado. Claro, sí. En la terminología del siglo XIX, burguesía y proletariado. Hoy diríamos, bueno, capitalistas o empresarios, por un lado, y asalariados por el otro. ¿Está bien? ¿Sí? Correcto. Clase trabajadora y empresario, dice Alejandro. Es correcto. Estamos diciendo lo mismo. La terminología que se utilizaba en el siglo XIX era burguesía y proletariado, como dijo una de sus compañeras recién. ¿Está bien? O sea que hay relaciones nuevas, eso lo estoy diciendo, relaciones sociales nuevas, que vinculan a empresarios o burgueses y trabajadores o proletarios. Y acá es importante recordar lo que dije yo hace un momento. ¿Cómo es el modelo estatal? Es liberal, es mínimo. Solamente se le exige seguridad y defensa. Es decir, lo que estoy diciendo es que ese Estado no va a intervenir durante todo este siglo, no va a intervenir en las relaciones entre burgueses y proletarios. Es decir, no existe, por entonces, como el Estado no interviene en las relaciones entre trabajadores y empresarios, no existe lo que hoy conocemos sobradamente, no existe regulación de esas relaciones. ¿Qué rama del derecho hoy, ¿sí?, regula las relaciones entre los trabajadores y los empresarios? ¿Cómo se llama? El derecho laboral, dice Alejandro. Perfecto. Derecho laboral, que es una disciplina que ustedes van a tener que estudiar. Está en la currícula, digamos,
de la carrera de Derecho. Te van a tener que, en algún momento, van a tener que cursar Derecho Laboral o Derecho del Trabajo. Bueno, lo que estoy diciendo es que para fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, no existe el derecho del trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Estado no regula, no se inmiscuye en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Sí? Y este es otro rasgo, digamos, que van a incorporar ahí de esta etapa clásica o liberal del constitucionalismo. La consecuencia social, digamos, de que el Estado no intervenga, no regule las relaciones entre los burgueses y los proletarios, ¿sí? Va a significar que las condiciones del contrato de trabajo ¿quiénes la van a regular? Si no está el Estado, ¿quiénes lo regulan? La parte más fuerte, o sea, la burguesía. Sí, bueno, está bien, pero en principio, ¿quién lo regula? Las partes, ¿no es cierto? Las partes del contrato, ¿está bien? Como cualquier contrato, ¿sí? Ese contrato va a ser autorregulado por las propias partes. Es decir, por ahora no sabemos cuál es la consecuencia. Decimos las partes. El empresario, por un lado, el trabajador por el otro. Y ahora sí, hay que introducir lo que vos acabas de decir. ¿Ustedes qué creen? ¿Que existe igualdad contractual entre un empresario, entre un burgués y un proletario en el siglo XIX? ¿Hay igualdad contractual? ¿Están en igualdad de condiciones? Para nada. ¿Qué creen? Para nada. No hay igualdad contractual. Y si no hay igualdad contractual, no hay libertad contractual. ¿Entienden? ¿Sí? Para que haya libertad contractual, para que yo sea libre a la hora de contratar, tengo que tener una relación, digamos, similar, pareja, con quien contrato. Por ejemplo, para que lo vean claramente, hoy no existe igualdad contractual entre quien va a solicitar un préstamo al banco y el banco. ¿Entienden? ¿Sí? No hay igualdad contractual. Y como no hay igualdad contractual, porque uno necesita ese préstamo, y el banco pone las condiciones, ¿sí? ¿Por qué pone las condiciones? Pone las condiciones porque es la parte fuerte, ¿no es cierto?, económicamente fuerte, de esa relación contractual. ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? No van a encontrar un solo ejemplo donde el que pide el préstamo pueda decir, no, mire, yo le voy a devolver el dinero de esta manera, porque de esta manera me viene mejor. ¿Entienden lo que planteo? ¿Sí? O sea, no hay igualdad contractual. Y si no hay igualdad contractual, no hay libertad contractual. Y eso es lo que sucedía precisamente cuando el Estado no intervenía en las relaciones entre burgueses, reitero, y proletarios. Muy bien. Entonces, lo que va a mostrar la experiencia del siglo XIX, toda la experiencia del siglo XIX, va a ser que va a mostrar un escenario de explotación, ¿sí? Una gran explotación, una explotación concienzuda de la fuerza de trabajo a manos del capital. Es decir, lo que estoy significando es que no hay ni jornada máxima de trabajo, ni salarios mínimos, ni protección del trabajo infantil, ni protección del trabajo de las mujeres, ni vacaciones, ni aguinaldos, ni licencias especiales. ¿Comprenden? Estoy haciendo un raconto de todas las que hoy son garantías de los trabajadores, ¿sí?, según la legislación vigente. ¿Me entienden? Bueno, nada de eso existía por entonces. Para que lo tengan claro, normalmente en Europa, que era por entonces el sitio más avanzado de la Tierra, la jornada promediada diaria de trabajo, promedio, significa que en algunos sitios era superior incluso,
promediaba las 16 horas diarias. ¿Sí? O sea que lo que no existían eran derechos de los trabajadores. Si ustedes observan, en todo este relato que acabo de hacer, lo que estaba ausente, la pata que faltaba, ¿sí? Esa mesa estaba renga porque le faltaba la pata de los derechos de los trabajadores. Artículo 14. No, 14 bis. 14 dice. El 14 refiere a los derechos individuales, justamente. Por eso, el artículo 14 aparece con la Constitución originaria. Aparece en 1853, mientras que el artículo 14 bis solo va a aparecer 100 años más tarde, en 1957. Reforma constitucional mediante. ¿Entienden? ¿Cómo es ahora? ¿Sí? Justamente reflejando estas dos etapas diferentes. Una la etapa clásica o liberal y la otra la etapa social del constitucionalismo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Se desperezaron ya un poco? ¿Eh? Hay más bostezos en esta reunión que... ¿eh? Bueno, pero me van siguiendo, eso es lo importante. ¿Eh? ¿Me van entendiendo? Bueno, fabuloso. Bueno, ¿qué pasa entonces? Los trabajadores se van a tener que poner de pie. Es decir, se van a tener que poner de pie. Como la burguesía se puso de pie los 3 siglos anteriores y marchó por sus derechos y los conquistó, recuerden de dónde venía la burguesía. La burguesía no era una clase social económicamente dominante 3 siglos antes. Y sin embargo, hizo la revolución en Holanda, primero, hizo la revolución en Inglaterra después, e hizo la revolución en Francia finalmente, ¿sí? Y tantas otras revoluciones burguesas. O sea que lo que hizo fue marchar ¿por qué? Por sus derechos, ¿sí? Por su dominación, por su progreso, en definitiva, material. Los trabajadores van a hacer otro tanto. Y entonces, lo que yo quiero significar ahora es cómo fue evolucionando. Cómo fueron evolucionando, mejor dicho, esas luchas obreras, esas luchas de los trabajadores. ¿Cómo se fue civilizando todo? ¿Cómo fueron avanzando en sus luchas los trabajadores? ¿Sí? Con sus luchas en la conquista de sus respectivos derechos. Eso es lo que quiero ahora relatar. ¿Sí? En un primer momento, primeras décadas del siglo XIX, estamos hablando 1800 hasta 1830 aproximadamente, la postura de la burguesía frente a la cuestión social, a la cuestión, digamos, obrera, va a ser una postura de indiferencia. Indiferencia frente a la cuestión social, por parte de la burguesía, por parte del capital. Terminan haciendo lo mismo que los monarcas, profe. Terminan desconociendo, este sector de la sociedad termina desconociendo para el otro sector importante de la sociedad, ¿sí?, sus derechos. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve. Decía, indiferencia, primeras 3 décadas del siglo XIX, 1800, 1830, indiferencia. Ahora, para que alguien pueda ser indiferente, tiene que tener las condiciones, digamos, establecidas o dadas para ello. La burguesía pudo ser indiferente durante las 3 primeras décadas del siglo XIX, bien digo, porque todavía la clase trabajadora por entonces estaba desorganizada y dispersa. Estaba desunida, eso lo estoy diciendo, dispersa, y no tenía organización propia. Entonces no era un problema para la burguesía, ¿entienden? ¿Sí? De esa manera. Dispersa, desunida y desorganizada, no era un problema. Indiferencia, ¿sí?
frente a la cuestión social. Puedo ser indiferente, porque no es un problema que yo tenga que enfrentar. Pero tenían el conocimiento del levantamiento de los burgueses hacia los monarcas, entonces ellos sabían que lo podían plasmar. No tenían claro cuáles eran sus intereses todavía, ¿me entendés? O sea, no había conciencia de clase. No tenían claro que los trabajadores eran una cosa distinta que los empresarios, que los burgueses. ¿Está bien? De hecho, habían protagonizado, habían colaborado con la burguesía. Habían hecho la revolución también. Que en definitiva había entronizado en el poder a la burguesía. O sea, habían colaborado con la burguesía. Pero cuando se inicia este nuevo capítulo, bueno, lo dejan afuera. Quedan de alguna manera afuera de los beneficios de ese nuevo orden social. Eso es lo que estoy significando. Y como están desorganizados y no están unidos, bueno, no representan un problema, un peligro real, eso es lo que digo, ¿sí?, para la dominación de la burguesía. ¿Está? Por lo tanto, la burguesía es indiferente. Ahora bien, segunda etapa, 1830, 1860. ¿Qué pasa en esta segunda etapa? La clase trabajadora se une y se organiza. Es decir, lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, es que hay un desarrollo, ¿sí?, de la conciencia de esa clase trabajadora mucho mayor. ¿Sí? Mucho mayor. Y ahora se une y se organiza. ¿Cómo se organiza? Se organiza, en primer lugar, económicamente. Por ahora, económicamente. ¿Qué significa económicamente? ¿Qué forma? ¿Qué funda? ¿Qué creen? ¿Qué va a crear la clase trabajadora? Piensen. Organización, sociedad. ¿Cómo se llaman las organizaciones económicas de los trabajadores? Sindicatos, Santiago, sindicato. gracias. Santiago Rojas, ahí está. Sindicatos, organizaciones sindicales. ¿Está claro? Esas son las organizaciones económicas de los trabajadores. Donde Profe, los ¿en ese trabajadores momento se llamaba perciben... sindicato? ¿Cómo? ¿En ese momento se llamaba sindicato? Sí, se llaman sindicatos. Sí, Ah, sí. mirá, yo por eso no lo dije porque pensé que tenía otro nombre. No, se llamaban así. Los trade union, uniones, en Inglaterra. ¿Está bien? Son sindicatos. No importa cómo se llamen, importa que cumplían esa función, la función de un sindicato actual, moderno. ¿Está bien? Entonces, están organizados. Ahora ya no es los trabajadores dispersos, que se quejan amargamente de la situación que les toca vivir, de superexplotación. No. Se empiezan a unir y se empiezan a organizar, reitero, económicamente a través de sus organizaciones sindicales. Y entonces ahora, en esta segunda etapa, la burguesía ya no puede ser indiferente. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tiene un problema, frente a sí. Un problema político tiene. Y entonces ahora la postura de la burguesía, que ya no puede ser indiferente, va a ser, como todavía controla, ¿sí?, la burguesía controla el aparato del Estado, va a ser sancionar leyes represivas para los trabajadores. Es decir, va a echar mano a las prohibiciones. Prohíbe. ¿Sí? ¿Y qué es lo que prohíbe? Lo que prohíbe son lo que hoy representan dos derechos de los trabajadores, fundamentales a la hora de ir por sus conquistas. Piensen, ¿cuáles son los dos derechos colectivos con que Derecho a cuentan los huelga. trabajadores? De huelga, de hecho de huelga. La huelga es uno, ¿y el otro? Reunión, dice Santiago. Sí, pero algo más elevado desde el punto de vista político. Se reúnen y constituir, ¿qué cosa? Lo dijimos recién. Los Formar sindicatos. Organizaciones sindicales. Formar sindicatos, ¿entienden? ¿Sí? O sea, prohíbe, claro. O sea, ¿cuáles son los dos? A ver, si yo soy un empresario, ¿no? Y quiero debilitar a los trabajadores, ¿cuáles serían los dos derechos que, si me dejan recortar, recortaría? Estos dos son los más importantes, ¿me entienden? ¿Sí? El de formar sindicato por un lado y el de ir a la huelga por el otro.
Bueno, eso es lo que hace la burguesía en esta segunda etapa de esta evolución. Prohíbe sindicatos, prohíbe la huelga. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que estas dos actividades aparecen criminalizadas, es decir, se incorporan como delitos en los códigos penales de la época. ¿Y saben por qué la burguesía puede hacer esto fácilmente? Por algo que no les dije. Porque por entonces el sufragio, es decir, el derecho de ir a votar, de elegir y ser elegido, solamente se le otorga a los propietarios. Es decir, no era universal, Sasha, muy bien, correcto. Es un sufragio restringido, limitado. Se llama sufragio censitario, así se llama. ¿Y por qué censitario? Porque se confecciona un censo. Se confecciona un censo. Un censo es como un padrón. Ya saben lo que es un censo, ¿sí? Como un padrón, y ahí se registran a todas las personas que son propietarias de bienes raíces, o sea, de bienes inmuebles. Y se les otorga el derecho de sufragio. Es decir, que ser propietario es precondición ineludible para ser ciudadano. ¿Entienden? Para acceder a los derechos ciudadanos, previamente tengo que ser propietario. Y como ustedes se imaginarán, esto significa que las legislaturas de la época, los parlamentos de la época, ¿sí?, solo están nutridos por burgueses, ¿entienden? Y por eso los burgueses sancionan fácilmente leyes que naturalmente, ¿sí?, que naturalmente representan sus intereses. Y entonces prohíben, criminalizan la huelga y criminalizan el derecho a formar o fundar organizaciones sindicales. ¿Sí? Claro, pero como la situación de los trabajadores era tan desesperante, ¿sí?, era tan mala, y no se puede tapar el sol con la mano, esto es una enseñanza de la historia, ¿sí?, no se puede tapar el sol con la mano, pese a la prohibición de la norma, pese a la criminalización de la huelga y de los sindicatos, hubo huelgas y hubo sindicatos. O sea que los trabajadores van a desafiar las prohibiciones legales. ¿Entienden? Van a decir, esto es ilegítimo. Es legal, sí, pero es ilegítimo. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. ¿Sí? Esto es legal, sí, pero no es legítimo. Y por lo tanto, lo desconocemos. Vamos a la huelga, fundamos sindicatos. Por supuesto que como hay una amenaza de la ley, de las leyes penales, ¿sí?, cuando van a la huelga, no publican en el periódico que van a ir a la huelga. ¿Entienden? ¿Sí? Es decir, no comunican públicamente, mañana vamos a ir a la huelga. ¿Entienden? Sino que lo hacen espontáneamente. ¿Sí? Lo hacen espontáneamente. Y tampoco, digamos, sus sindicatos tienen una sede conocida. Es decir, no es que uno busca en la guía y dice, acá está el sindicato de tejedores, digamos, de textil, ¿sí?, y puede localizarlo. No. Se reúnen, sus sindicatos son organizaciones secretas, ¿entienden? Porque tienen que, digamos, evadir la represión de la ley, la amenaza de la ley penal. Por lo tanto, son organizaciones secretas, organizaciones clandestinas. O secretas, lo que es lo mismo. ¿Se entiende por qué? Y entonces, como los trabajadores siguen luchando,
siguen protagonizando huelgas, siguen fundando sindicatos, siguen organizándose, ¿sí? Y siguen, en definitiva, marchando por sus propias reivindicaciones. A partir de 1860 y hasta fines del siglo XIX, o sea, hasta 1900, entramos en la tercera etapa de esta evolución, donde la burguesía se ve forzada a hacer las primeras concesiones. Las primeras concesiones. Y de esas primeras concesiones que hace la burguesía, hay muchas, ¿no? La protección del trabajo infantil, cierta protección para el trabajo de la mujer cuando está embarazada. Hay algunas garantías importantes, pero la más importante de todas, en ese momento, ustedes saben, y por eso se recuerda todos los años el 1 de mayo, el Día del Trabajador, ¿cuál es? ¿Cuál es la conquista más importante por entonces? Jornada laboral de 8 horas. La jornada limitada de trabajo que los trabajadores, ¿sí?, sintetizan diciendo una jornada de 8 horas diarias. ¿Sí? Esta es por entonces la conquista por antonomasia, digamos, de la clase trabajadora, ¿sí? La conquista, digamos, por excelencia, eso estoy diciendo, de la clase trabajadora. Una jornada limitada, una jornada de 8 horas diarias, ¿sí? De 8 horas diarias. ¿1860 a 1900, Dolores? Tercera etapa. Concretamente, tenemos jornada legal de trabajo, ¿sí?, y Día del Trabajador a partir de nada, Dolores, y a partir de 1890, ¿sí? De 1890. ¿Sí? Con una lucha que protagonizan fundamentalmente mujeres, ustedes, mujeres trabajadoras, ¿sí?, en Estados Unidos. Esa lucha es la que desencadena en el reconocimiento de una jornada legal de 8 horas diarias. Y entonces ahora llegamos a la última etapa de esta evolución. Ya nos metemos en el siglo XX, la segunda década del siglo XX, y ya empalmamos con la última etapa del constitucionalismo. Ya estamos iniciando la era del constitucionalismo social. ¿Por qué? Porque en la segunda década del siglo XX, ¿sí?, ya abandonamos el siglo XIX, se va a sancionar la primera constitución social de la historia de la humanidad, que va a ser la Constitución de México en 1917. Y entonces, esta es la cuarta, digamos, etapa en esta evolución, y la más importante, porque lo que estamos diciendo es que los derechos de los trabajadores ahora alcanzan la máxima jerarquía posible. ¿Cuál es la máxima jerarquía posible en términos normativos? La Constitución. Alcanzan jerarquía constitucional. Muy bien. ¿Sí? O sea que a partir de 1917 se inicia la etapa del constitucionalismo social. Que también podemos subdividirla en 3 periodos.
Primer periodo, 1917 a 1940. En esta primera etapa del constitucionalismo social se introducen una nueva gama de derechos en las constituciones, que son los derechos de los trabajadores, y que se van a denominar por oposición a los derechos individuales que se habían consagrado en la primera etapa del constitucionalismo, ya sabemos eso, ¿no? En la etapa liberal o clásica, se van a llamar, ¿cómo se llamarán? Si no son individuales, ¿cómo se llaman? Sociales. Correcto. Derechos sociales, por oposición a los derechos individuales. Muy bien. Esos son los derechos de los trabajadores, que allí aparecen consagrados en las constituciones de la época, a partir de 1917, reitero, hasta 1940. ¿Por qué hasta 1940? Bueno, 1939, ustedes saben, ¿qué se inicia en 1939? Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces, ahí hacemos un paréntesis, y la segunda etapa se inicia en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Desde 1945 hasta 1973. Segunda etapa. Y en esta segunda etapa se caracteriza porque se instalan en prácticamente todos los países del mundo occidental, lo estudiaron en derecho político esto, los estados de bienestar. Los estados de bienestar. ¿Y qué implica esto desde el punto de vista constitucional? Que en las constituciones se le van a otorgar muchas más atribuciones a los estados, ¿me entienden? Atribuciones fundamentalmente de carácter económico y social. Atribuciones de carácter económico y social. Es decir, el Estado ahora tiene muchas más facultades propias, ¿entienden? ¿Sí? Que las que tenía aquel Estado liberal, gendarme o mínimo, al que referíamos cuando hablábamos de la etapa del constitucionalismo clásico o liberal. Ahora no, es un Estado intervencionista, ¿sí? Es un Estado intervencionista, es un Estado activo. Tiene muchas más atribuciones propias. Fundamentalmente dirigidas, reitero, a satisfacer necesidades de carácter económicas y sociales. Y finalmente, desde 1973 a la fecha, entramos en la última etapa del constitucionalismo social. Y lo que presenta esta última etapa es que se siguió ampliando el número de derechos reconocidos por las constituciones de la época. Y fundamentalmente se introducen derechos que ya no le pertenecen a una determinada clase social, como pasaba con los derechos individuales de la burguesía, o los derechos sociales de los trabajadores, sino que lo que incorpora esta etapa, constitucionalmente hablando, son derechos, ahora sí, de carácter colectivo, es decir, de todos, independientemente de la clase social a la que hagamos referencia. Colectivos.
Y entonces, por ejemplo, aparecen los derechos del niño. Son los derechos de los niños, independientemente de si son niños nacidos en hogares burgueses o en hogares obreros, ¿entienden? Son colectivos estos derechos. O los derechos de los ancianos, lo mismo. ¿Sí? Es de todos los ancianos, no importa cuál sea, ¿sí?, su condición social. Pero también, en esta última etapa, con el desarrollo capitalista, con la concentración y centralización del capital, y con la irrupción del fenómeno monopólico, de los monopolios, ¿sí?, aparecen derechos, la necesidad de reconocer derechos a las personas en función de su vínculo con esos monopolios, con esas corporaciones económicas, ¿sí?, concentradas. Y entonces aparecen, por ejemplo, los derechos que ¿El están consumidor? correctos, los derechos de los consumidores o los derechos de los usuarios, ¿sí? Usuarios y consumidores frente al fenómeno, ¿sí?, de la concentración económica. Está frente al monopolio, yo tengo que fortalecer al individuo, ¿me entienden? ¿Por qué? Lo que decía hoy, ese que va a pedir un préstamo al banco, bueno, están en desigualdad de condiciones. Y yo eso lo tengo que, la norma, el derecho, lo tiene que resolver de alguna manera. ¿Está bien? Lo tiene que atemperar. Le tiene que dar alguna, ¿sí?, condición, ¿no es cierto?, adicional, para que esa desigualdad contractual, de alguna manera quede atemperada. ¿Está bien? Quede atemperada. Profe, siempre hay una desigualdad, por más de que sea leve ahora, sigue existiendo. Sí. Antes la Mientras la sociedad atenuada, sea heterogénea, mientras vivamos en sociedades heterogéneas, ¿sí?, el mundo va a ser desigual. Y como el mundo es desigual, bueno, esas desigualdades de hecho se proyectan, ¿sí?, se proyectan al terreno jurídico, se proyectan al terreno del derecho. ¿Está bien? Pasa lo mismo entre un inquilino y un propietario. ¿Está bien? Lo mismo. ¿Cuál es la parte económicamente fuerte? El propietario. ¿Sí? Frente al inquilino, frente al locatario. ¿Está bien? El cliente del banco respecto al banco, el trabajador respecto al empresario, a la empresa, ¿sí? Y podríamos seguir con los ejemplos. Sí, claro. Es decir, o sea, lo que está tomando nota el derecho es que hay un montón de situaciones de desigualdad, ¿está bien? Contractual. Y entonces lo que intenta el derecho es precisamente, bueno, instalar otra desigualdad, pero ¿a favor de quién? A favor de la parte económicamente débil, ¿entienden? ¿Sí? Para de alguna manera compensar esa desigualdad de facto, esa desigualdad de hecho. Y finalmente también aparecen derechos en los cuales estamos interesados en su, digamos, efectiva vigencia, todos como género humano, todos. Aquí no es niños, ni ancianos, ni adultos, ni mujeres, ni hombres, todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver con la preservación de la vida. ¿Sí? De la vida en el planeta Tierra, ¿sí? De la vida del género humano. Y entonces, por ejemplo, aparecen los derechos que tienen que ver con la preservación de ¿qué? Le pregunto. Del medio ambiente. Correcto, del medio ambiente, muy bien. Del medio ambiente. Claro que sí. ¿Sí? La Tierra cruje, ¿está? Hoy, en función de, precisamente, la desprotección del medio ambiente. Pero claro, acá estamos interesados todos, en su preservación. Porque si no, la vida de esta civilización puede tener fecha de vencimiento. ¿Entiendan? ¿Sí? Puede tener fecha de vencimiento. Ya
no digamos, determinada generación, sino la civilización humana. A eso me refiero. La civilización humana. Y otro derecho que es de carácter de incidencia colectiva, se llama, ¿sí? De incidencia colectiva, no solamente la preservación del medio ambiente, es el derecho a la paz, indudablemente. El derecho a la paz. ¿Sí? Terminar con la guerra. Otro flagelo que atenta contra, digamos, la conservación de la especie humana, ¿no? Sin dudas. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que con la retirada de Estados Unidos de Afganistán se termina, ¿no es cierto?, una ocupación de 20 años, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en Afganistán, donde invirtió en esa ocupación militar Estados Unidos 2,6 billones de dólares. El equivalente, para que lo podamos más o menos mensurar, a 300 millones de dólares diarios. ¿Escucharon lo que dije? 300 millones de dólares diarios en esa guerra, en esa ocupación militar. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la reflexión se la dejo a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que pensemos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de todo ese despilfarro de recursos que podrían, por ejemplo, haber terminado con el hambre en la África subsahariana, ¿sí? Si se hubieran destinado esa montaña de dólares, ¿no es cierto?, en esa dirección. Sí, te escucho, Fernando. ¿Querés decir algo? Los países que ayudan con la formación de armas y todo eso, que muchos están en Europa, por ejemplo. Italia, que, digamos, aportan a la guerra con la comercialización, la industria de la fabricación de armas. Claro, es un negocio fabuloso el de la guerra. Pero cuidado, porque lo que pone en jaque, ¿sí?, lo que pone en riesgo, reitero, es la vida misma en el planeta, ¿sí? Es la vida, digamos, una vida civilizatoria. No es un problema para los afganos, no es un problema para los iraquíes, no es un problema para los sirios, ¿entienden lo que trato de decir? ¿Sí? O para los somalíes. Puede ser un problema civilizatorio, puede ser un problema para toda la humanidad, finalmente, ¿sí? ¿Está claro lo que trato de establecer? Además de que es un despilfarro, reitero, de recursos colosal, en un mundo que quizás es más desigual que nunca hoy. Quizás sea más desigual que nunca el mundo actualmente, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente es una contradicción flagrante e irracional del mundo en el que vivimos. Por eso yo digo, invito a la reflexión de cada uno. De cada uno. Bueno, con esto estaríamos terminando el proceso del constitucionalismo, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero que ustedes observen es que, en definitiva, el derecho es un producto histórico. Es un producto histórico. Quedó demostrado con todo este proceso, con todo este relato. ¿Qué quiero decir? Que es un producto que se va conquistando, ¿sí? Se va conquistando a medida que van surgiendo, fíjense, necesidades sociales puntuales, ¿sí?, y que después se plasman jurídicamente o normativamente. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Claro. Y que por lo tanto la agenda de derechos, el capítulo de derechos, ¿sí?, es un capítulo o es un código que siempre está abierto. Esa sería la idea. Está abierto. Siempre está abierto. O sea que la enumeración que hace la norma no es taxativa. No es taxativa. No se llegó al final de la historia. No. A medida que sigamos avanzando, surgirán nuevas necesidades sociales y por lo tanto, ¿sí?, esas necesidades sociales finalmente van a ser elevadas a la categoría de normas jurídicas y sobre todo, máxima jerarquía, a la categoría de normas constitucionales. Profe, entonces, por más de que existan estas desigualdades, hay que seguir apelando al avance de la norma, de la ley. Porque Sí, no, yo lo que diría es que, porque muchas veces no existe la norma, lo que yo diría es que esas desigualdades se combaten por la organización y la lucha de los afectados. ¿Comprendés lo que te trato de decir? Y esa organización y esa lucha de los afectados finalmente
termina promoviendo la sanción, arrancándole, digamos, ¿sí?, al sistema, arrancándole la sanción de normas jurídicas. Así funciona normalmente. O sea, primero hay una necesidad social insatisfecha, luego hay toda una época asignada por la lucha y la organización de los afectados, y finalmente la conquista del derecho. ¿Está claro? Casi nunca hay un reconocimiento del derecho antes de que se produzca ese camino, digamos, ¿no? Ese camino de organización y lucha. De los interesados, ¿no? Y afectados por esa situación de hecho. ¿Quedó claro todo esto? Sí, quedó claro. Bueno, de esta manera terminamos con el encuentro de hoy, y hemos terminado con este tema. La semana que viene arrancaremos con otras problemáticas, otras temáticas. Desde ya, como le dije la semana pasada, muchas gracias por madrugar, y acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias. Chao, profe, gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Nos gracias. vemos. Gracias a todos. Chao, gracias, profe. Hasta luego.